Sanjuanera, maestro. ¿También? También, es que la gente de San Juan. Los sanjuaneros no. Decía un amigo mío que no se ofendan. Él me decía, el sanjuanero es plaga, pero lo decía de una manera que nos damos apoyo donde llegamos. Que no se vaya a malinterpretar, porque yo soy sanjuanero. Es una comunidad. Y que mejor que un sanjuanero, solo 2 sanjuaneros. Míralo aquí. Aquí estamos. Sí, bueno, entonces nuestra invitada del día de hoy es una cirujana coloproctóloga, la doctora Mirna Arias, quien nos estará deleitando con el tema de proctitis y las repercusiones que tiene o cómo asociarla con el mundo de la urología. Buenos días, doctora Arias. Hola, buenos días, Ledesma. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Estaremos hoy por aquí respondiendo sus dudas sobre cualquier tema de coloproctología que les interese. Sí, es importante decir, antes que la doctora inicie, Ledesma, que la semana pasada tuvimos aquí a nuestro invitado sanjuanero también, Robert Miranda. Esta temporada de San Juan. Y hablamos de un tema que se llama prostatitis. Y el tema de hoy es proctitis. Entonces hice la introducción para que se sepa que hay una diferencia entre lo que es prostatitis y en lo que es proctitis. Pero esa definición, nuestra invitada especial en el día de hoy nos va a decir cuál es la diferencia. Exacto, adelante. Buenos días nuevamente. Bueno, hay una diferencia muy importante. La mayor parte de la gente entiende que un urólogo o un proctólogo es lo mismo. No es lo mismo, somos especialistas de cosas diferentes, pero la mayoría de los síntomas, tanto de cuestiones de coloproctología como de urología, se relacionan, a veces pasan en concomitancia. La proctitis es una inflamación de la mucosa de lo que es el recto y el ano. Es solamente eso, una inflamación de lo que es la mucosa del recto y del ano. La proctatitis ya tiene que ver con próstata. El problema con esto es que el término de proctitis viene de proctus, que significa recto, y se confunde con próstata. Pero ¿y qué provoca la prostitis, doctora? La proctitis tiene varias causas. Las principales causas son infecciones por bacterias y virus. También puede ser pacientes que están radiados, pacientes que tienen radiación pélvica por cáncer de próstata, por sedas de cervix. También puede pasar por enfermedades inflamatorias del intestino. Muy bien. ¿Qué tan frecuente en términos de consulta es la proctitis? Es muy frecuente y últimamente ha aumentado en un porcentaje muy grande por el hecho de los cambios en los hábitos sexuales de la sociedad, también por el aumento de lo que son las relaciones sexuales entre hombres, también por la implementación de lo que es la terapia preexposición a los pacientes con VIH. ¿Sabes? Simplemente utilizan la terapia preexposición, pero no se cuidan de las otras cosas. Y como el tema habla de proctitis, no sino proctitis, con C, y la repercusión a nivel urológico, muchas veces pues nos visitan pacientes con condiciones inflamatorias, como usted acaba de decir, doctora, que producen lo que se llama tenesmo. Tenesmo es la necesidad de hacer algo que muchas veces realmente no es así, sino por un estímulo o por una irritación en el sistema nervioso del área. Lo que usted mencionaba con relación a ciertas manipulaciones que también se pueden usar a través del recto, ¿eso puede causar proctitis también? Sí, claro que sí. Si es con algo, sí, la proctitis puede ser también por un trauma. Okay. Cuando hay inflamación de la mucosa se produce un aumento de la secreción de lo que es la mucosa del recto y por eso se produce más moco y ese moco produce tenesmo. La necesidad de que va a evacuar, pero no. Claro, porque nosotros tenemos una sintomatología similar, pero en otro órgano, que es por ejemplo la cistitis y la prostatitis. Muchas veces van de la mano, aunque sabemos que la prostatitis es la inflamación puntualmente de la glándula prostática, pero muchas veces ocurre secundario a una cistitis. Por las repercusiones que tiene en la dinámica urinaria, nosotros podemos decir, este paciente pudiera tener una prostatitis, pero ¿cuál es la sintomatología que nosotros fundamentalmente podemos mencionar que marca una diferencia entre una y la otra? Bueno, en la proctitis puede haber sangrado, puede haber dolor, puede haber secreción
La secreción puede ser moco, puede ser pus. Okay. Todo eso mientras el paciente está evacuando. No, puede ser sin estar evacuando. ¿Y qué tiempo dura el brote de una proctitis, doctora, aproximadamente? Bueno, es que no es por brote, ¿sabes? No. Hay que ver cuál es la causa y tratar esa causa. Se trata la causa, inmediatamente se trata la causa, se supone que se tiene que... Mientras se está cruzando por esta patología, ¿se prohíbe comer algunos alimentos? Bueno, si hay una irritación de la mucosa del recto, lo principal que uno le quita al paciente son los alimentos irritantes, la comida muy picante, muy condimentada, el café, el alcohol. El café. El café. Bueno, al café hay que bajarle. Palabras mayores. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con una prostatitis, muchas veces la clínica y el examen físico, la historia, es lo que nos da el diagnóstico. ¿Cómo llegan ustedes a un diagnóstico, sospecharlo y confirmarlo de proctitis? Bueno, primeramente se hace con la historia clínica. Hay que averiguar bien con el paciente, sentarse a explicarle qué tiene que decir, qué ha hecho en los últimos días. Luego se hace el examen físico. Se puede hacer una rectosigmoidoscopía, una anoscopía para revisar el recto. En cualquier otra cosa se puede hacer una colonoscopía. Si se sospecha que es una proctitis infecciosa, se debe tomar un cultivo de la secreción del recto. Del recto. Sabe que muchas veces los pacientes confunden, precisamente como hablaba al principio, lo que es prostatitis y lo que es proctitis, porque generalmente para hacer un examen físico de esa área utilizamos la misma vía, que es a través del recto, donde nosotros realizamos un tacto rectal para valorar la próstata, pero que ustedes como proctólogos también realizan un tacto rectal buscando otros datos de importancia. Entonces, es importante para nuestros radioyentes que sepan que el tacto rectal es tan importante, no solamente en urología, sino en muchas áreas de la medicina. En este caso, que tenemos la especialista aquí en proctología, que muchas veces el paciente no sabe diferenciar esa parte, por ejemplo, cuando hay hemorroides, o cuando hay un sangrado rectal, o cuando hay una fístula a nivel anal, que muchas veces el paciente piensa que lo debe manejar el urólogo, y es el proctólogo. Exacto. Entonces, mi pregunta, cuando ustedes hacen un tacto rectal en un paciente que los visita, ¿qué ustedes buscan en un tacto rectal? Bueno, en el tacto rectal, muy importante esa pregunta, uno busca la tonicidad del ano, la presión que manejan los esfínteres, si hay alguna fisura anal, si hay alguna una fístula. Presión disminuida del esfínter los orienta a ustedes a que hay alguna condición que afecte el recto. Sí, claro, es una hipotonía del esfínter anal indica que el paciente o tiene algún daño nervioso o tiene algún daño en los músculos. También nosotros buscamos si hay algún tipo de masa o de tumoración en el recto a través del tacto anal. Doctora, una proctitis maltratada o no tratada, ¿qué podría causar eso? ¿O qué puede causar? Bueno, puede causar muchísimas complicaciones, hasta la muerte. Hasta la muerte, pues peligroso entonces. Claro, porque el recto es uno de los órganos más contaminados del cuerpo, si no es el más contaminado. Entonces ahí hay un montón de bacterias que si esa proctitis no se trata, puede traer una complicación como un absceso, una fístula, una gangrena de Fournier, y eso es eso son infecciones de tejidos agresivas y por lo regular mortales. Sí, muchas veces cuando nosotros estamos en la consulta, e incluso, y los radioescuchas pueden aprovechar y hacer su pregunta, que tenemos a la doctora Mirna Arias, coloproctóloga, nos hacen muchas consultas que tienen que ver con hemorroides y fístulas, como decía el maestro. Nosotros pudiéramos decir quizás que una manera indirecta de generar una proctitis podría ser un hemorroide infectado. ¿O son dos diagnósticos diferentes? No, son dos cosas diferentes. Muy bien. ¿Se relaciona con algún tipo de cáncer? ¿La proctitis guardan relación en algunos puntos? No guardan relación. Okay. Pero puede haber, por ejemplo, cuando hay una desfuncionalización del recto, si hay una colostomía, puede haber una proctitis por desfuncionalización. En ese caso también puede ser relacionada con un tumor, pero no directamente. Y una relación
me corrigen si ese no es el término, pero una relación contra natura, como se llama, ¿verdad? Ese es el término correcto. ¿Podría producir una proctitis? Una penetración o el sexo a través de la... Bueno, esa es la principal causa. Una relación anal sin protección de una persona que tenga algún tipo de infección de transmisión sexual es la principal causa de proctitis infecciosa. Si no tiene infección, no hay posibilidad de que cause la proctitis. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, los urólogos, el problema que puede causar una relación anal sin protección precisamente es una prostatitis. ¿Por qué? Porque se transmite la bacteria a través de la uretra y puede llegar a una prostatitis. Entonces, en el caso de ustedes, los proctólogos, una relación anal podría producir una proctitis aunque no haya presencia de bacteria en la persona que... Sí, se puede. Ok. Por el roce o sería abacteriano. El trauma. Ok, perfecto. Bueno, abacteriano no va a ser porque ahí siempre hay bacterias. Siempre hay bacterias, sí, eso es correcto, sí. Excelente, vamos a continuar esta interesante conversación con la doctora. Recordad que estamos... Adelante, ¿cómo la no? doctora Mirna Arias, quien es cirujano coloproctóloga y trabaja en Hospitén. Y la doctora nos está hablando hoy del tema proctitis, un tema muy interesante, ya que tenemos visita con frecuencia con este tipo de patología, que muchas veces el paciente lo confunde con que debe ser el urólogo y pues automáticamente nosotros nos damos cuenta, pues lo referimos al proctólogo. ¿Siempre hay síntomas en la proctitis, doctora? Sí, siempre hay síntomas. Siempre hay síntomas. Algunos síntomas se confunden con enfermedad hemorroidal, con fisura en el ano, pero siempre hay síntomas. Puede haber dolor, puede haber sangrado, puede haber aumento de la secreción. ¿Y dónde es más frecuente la proctitis? ¿En el hombre o en la mujer? En el hombre es más frecuente. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué es más frecuente en el hombre? O sea, por lo que habíamos hablado de los cambios en la conducta sexual de la sociedad. Ok. Hay gente que se introduce cosas en el recto. Sí. Aparte de eso, por lo que son las prácticas sexuales entre hombres. Okay. Y también por lo que le había dicho del uso de la terapia preexposición de los pacientes que tienen VIH. Ya. O que no tienen VIH, mejor dicho. De los pacientes que se cuidan para no tener VIH. Antes. Okay. ¿Existe alguna relación con la edad, doctora? ¿La edad podría ser una causa más frecuente también? No tiene que ver con la edad. Eso aparece en cualquier edad. Bueno, doctora, si no entiendo mal, aunque insista con el tema, pero es importante para que nuestros radioyentes, o sea, según entiendo, la mayor causa de proctitis es en el hombre. Y tiene que ver con relaciones sexuales. Okay. No hay otra causa que pueda llevar a una proctitis que no sea una relación sexual. Sí, puede ser por radiación. Puede ser por radiación. Okay, sí. Pacientes Bueno, que tenemos, radiados, sí. Por sea de órganos pélvicos. Y puede ser también por enfermedad inflamatoria del intestino. Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa producen proctitis. Sí, de hecho, sí, eso que te acaba de decir es muy interesante porque muchos pacientes que tratamos con cáncer de próstata, que se someten a una radiación, son pacientes que vienen con esa proctitis que se desarrolla muchas veces después del año, de los 2 años, y son muy difíciles de manejar porque hay una alteración anatómica, fisiológica del tejido que es muy difícil, me imagino, para ustedes. Sí, es difícil de tratar. Y usted ha mencionado la terapia PrEP, y eso nosotros hemos leído un poco, pero tal vez usted pueda iluminar a los radioescuchas en la casa de qué tiene que ver esto. Esa terapia PrEP va orientada a prevenir qué enfermedad y cómo es que se administra. Bueno, la terapia PrEP es utilizada por los chicos de la comunidad. Bueno, lo usa todo el mundo ya. Okay. Pero se supone que es para prevenir la infección en un primer momento por el virus de inmunodeficiencia humana, por el VIH. Okay. Entonces, ahora con el uso de esa terapia, los jóvenes y gente que tiene, ¿cómo que se dice? Su preferencia. Preferencia sexual y así, la utilizan y son menos propensos a infectarse por el virus.
Okay. Entonces, al no tener que utilizar la terapia, se descuidan y no utilizan, por ejemplo, preservativo, y son propensos a adquirir otras infecciones, como la gonorrea, la sífilis, el virus del papiloma, el virus del papiloma humano, las hepatitis.